unos picos de frío y lluvia también, así que no desabrigar. Y ese es el problema, ¿no? Porque uno se abriga, pero luego hace frío, hace calor. Entonces, ahí surge justamente todo el tema de las enfermedades respiratorias. Y más que nada son los pequeñitos, menores de 5 años, quienes se ven afectados con ese tipo de afecciones, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ¿cómo prevenimos precisamente todos estos temas? No es un invierno que va a ser inconstante en el frío. Vamos a hablar con una especialista, la neumóloga pediatra Patricia Yaque. Nos va a dar todas estas pautas. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ya te estamos viendo. Bienvenida no solo al matinal, sino también al invierno. Y estamos prácticamente, según el Senami, en esta estación. Pero ¿qué recomendaciones nos das tú de entrada? Bienvenida. Hola Julio, Mari, buenos días. Bueno, como recomendaciones en general, este año y el año pasado son años atípicos con respecto a virus, ya que los niños han estado en general como en una burbuja por 2 o 3 años que ha habido pandemia, no se han enfermado mucho y de pronto salen y son niños que nunca se han expuesto a la mayoría de virus que circulan durante meses de invierno. Entonces, un niño puede tener hasta 14 procesos virales al año. 14, wow, qué fuerte. 14. Ahora, pero una pregunta, el tema es de que esta vez, de mi experiencia hablo, está veniendo con fiebres muy altas, ¿no? O sea, normalmente se irá con tipo 38, ¿no? Pero ahora se llega hasta 40. En realidad, la fiebre es un mecanismo de defensa debido a que esa temperatura es incompatible con la vida de virus en el cuerpo. Entonces, de manera ancestral, es una de las formas que tiene el cuerpo de defenderse, ¿no? Entonces, mientras más alta la temperatura, más fácil es que mueran algunos virus, ¿no? Ah, mira. Ok, y una consulta, porque muchas veces los chicos, los más pequeñitos, nuestros hijos, se enferman y a la semana de repente recaen, hay un cuadro febril, fiebre, tos y esto también. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tan constante o qué tan común puede ser que un niño en invierno se enferme muchísimo más y más seguido? Claro. Lo que pasa es que hay muchos virus que no producen inmunidad permanente. O sea, alguno se puede contagiar y recontagiar. Por ejemplo, el rinovirus, que es la causa más común de resfrío, tiene 200 serotipos. Entonces, puedo enfermarme con un serotipo esta semana y la siguiente semana me enfermo con otro, ¿no? Y los niños no tienen inmunidad. No es que sea el mismo virus que te ataca. Es un tipo diferente de virus. Por ejemplo, del adenovirus hay 60 serotipos, del virus sincitial respiratorio 4 serotipos. Es decir, eso va variando, entonces se contagian de un serotipo y a la siguiente semana pueden tener otro serotipo del mismo virus, incluso. Claro, varía tanto y también, por ejemplo, es la edad escolar, los niños van al colegio y si es que uno está con un virus, se lo pasa al pequeño y se va saltando, ¿no? Entonces, en casa, ¿cómo podemos hacer para de alguna forma poder reforzar el sistema inmunológico de los pequeñitos para que estén un poquito más fuertes, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo primero es recordar que el sistema inmune de un niño pequeño siempre es más bajito que el de un adulto. O sea, no hay forma de darle algo mágico y de pronto no se enferme porque no reconoce, su organismo no reconoce estos virus. Mi recomendación es retrasar un poco el inicio de la escolaridad, porque cuando un niño empieza a ir al nido, por ejemplo, de 1 año o que va a la cuna o de 2 años que va al nido, este niño se va a enfermar mucho más que si hubiera 3 años o 4 años cuando empieza a ir al colegio. Y algo importante es que había la creencia de que un virus lo inmuniza y luego ya no se va a enfermar. Lo cierto es que estos virus pueden dar bronquiolitis, pueden dar cuadros de obstrucción bronquial y eso se asocia con más frecuencia al desarrollo de asma o enfermedades pulmonares crónicas, incluso en la adultez, ¿no? Entonces, no es broma. Sí, claro, no es para tomarlo a la ligera. Yo creo que das un dato que es controversial de entrada, es controversial, pero tu recomendación es no mandar a los niños en su primera infancia tan temprano a los nidos, a estos pre-kinder y demás. Sí, correcto. Hay un estudio que se publicó en Inglaterra con una cohorte de niños que los han seguido muchos años y se ha visto que las infecciones virales a edades muy tempranas son un factor que se asocia al desarrollo de asma, EPOC en el adulto y enfermedades pulmonares crónicas. Y eso es lo que hemos visto durante la pandemia. Los niños han estado súper bien y una vez que regresan al colegio y se empiezan a tener muchos cuadros virales, los niños, el asma se despierta, los cuadros de obstrucción bronquial, más ingresos por neumonía. Y la recomendación no es que no vayan al nido, sino que vayan a la edad que les corresponde, ¿no? De repente al año, a los 2 años, son muy pequeñitos, si no es necesario, ¿no? Claro, porque a veces queremos mandarlos antes, ¿no? Ya de una vez que vaya al pre-kinder. Es verdad, eso también suele suceder. Ya para terminar, doctor, una consulta. Y, por ejemplo, ya están en el colegio, ya están en las clases. Entonces, ¿en qué momento el niño debe regresar al colegio? Cuando la fiebre pasa, porque la tos puede durarte hasta 2 meses, ¿ah? Entonces, no sé, ¿y si igual lo puedes enviar al colegio o cómo es?
En realidad, la mayoría de virus se eliminan de las vías respiratorias los primeros días de la enfermedad. Algo antes de que empiecen los síntomas y los primeros días de enfermedad. De repente, si el niño está con fiebre, se siente mal, está tosiendo mucho, es mejor que esté en casa y reciba los cuidados. Quizás se han pasado 4 o 5 días luego del inicio de síntomas, el niño ya no tiene fiebre, la tos está bajando, podría regresar al colegio. Ok, listo. Ok, bueno, ahí están entonces las recomendaciones. Importante saberlo, sobre todo de cara a este invierno que pues va a ser bastante irregular, ¿no? Doctora Patricia Yaque, muchísimas gracias como siempre por ser tan gráfica, por acompañarnos aquí en la edición matinal. Regresamos a Estudios Centrales y tenemos más.